Nadie la miraba dos veces, y esa era precisamente la razón por la que ella sabía tanto. Mientras el mundo se acostumbraba a medir a las personas por el ruido que hacían, por la seguridad con la que ocupaban el espacio o por el poder que creían proyectar, ella había aprendido a moverse en los márgenes, en ese territorio silencioso donde nadie espera inteligencia, profundidad ni preparación. Llegaba cada mañana al mismo edificio imponente, de vidrio y acero, donde los nombres importantes se repetían en los pasillos y las jerarquías se respiraban en el aire. Para la mayoría, ella era solo una presencia funcional, alguien que cumplía una tarea específica y desaparecía sin dejar rastro. Y sin embargo, desde ese lugar invisible, observaba todo. Escuchaba conversaciones incompletas, captaba matices que otros despreciaban, entendía más de lo que cualquiera hubiera imaginado. No porque buscara poder, sino porque había aprendido, desde muy joven, que el conocimiento era una forma silenciosa de protección. Había crecido en un entorno donde adaptarse era necesario, donde hablar más de un idioma no era un lujo sino una herramienta de supervivencia, y donde escuchar era tan importante como responder. Por eso, cuando entró por primera vez a aquel lugar dominado por egos y certezas exageradas, comprendió algo que nadie más parecía ver. Allí, el mayor error era creer que todos eran exactamente lo que aparentaban. Ella no aparentaba nada. Y esa neutralidad era su mayor ventaja. Mientras los ejecutivos caminaban con prisa y los multimillonarios se movían con la confianza de quien cree que el mundo le pertenece, ella ocupaba su espacio con discreción, consciente de que el verdadero poder rara vez se anuncia. Nadie sabía cuántos idiomas hablaba, ni cuántos años había pasado estudiando en silencio, ni cuántas veces había tenido que callar para aprender. Y así, sin levantar sospechas, se convirtió en testigo de una cultura donde la arrogancia encontraba siempre una excusa para justificarse. El día que todo comenzó parecía uno más, rutinario, predecible. Nadie imaginaba que, en pocas horas, esa invisibilidad cuidadosamente construida se transformaría en el centro de una revelación imposible de ignorar. Porque hay momentos en los que el desprecio no solo humilla, sino que se expone a sí mismo. Y cuando eso ocurre, la caída no depende de quien fue subestimado, sino de quien creyó que nunca sería entendido. Aquel día, el edificio estaba más lleno de lo habitual. Una reunión importante reunía a inversionistas, directivos y a un multimillonario cuya reputación era tan grande como su ego. Su nombre era pronunciado en voz baja, casi con reverencia, y su presencia alteraba el ritmo de todos. Cuando él entró, acompañado por asistentes y miradas expectantes, el ambiente se tensó de inmediato. Ella estaba allí, como siempre, en su lugar habitual, cumpliendo su función con la misma calma de todos los días. Nadie le prestó atención. Y eso le permitió escuchar sin ser interrumpida, observar sin ser cuestionada, comprender sin levantar sospechas. El multimillonario se sentó, revisó documentos, hizo comentarios secos y empezó a hablar por teléfono en un idioma extranjero, convencido de que nadie a su alrededor lo entendería. Su tono cambió. Ya no era formal ni contenido. Se volvió burlón, condescendiente, cruel. Hablaba de ella como si no existiera, como si fuera un objeto más del entorno, alguien que podía ser descrito sin pudor porque, en su mente, no tenía voz. Cada frase era un golpe envuelto en ironía, cada risa una muestra de desprecio que crecía al sentirse protegido por la incomprensión ajena. Ella lo escuchó todo. No se movió. No cambió de expresión. No dejó escapar ni una sombra de reacción. Porque había aprendido algo fundamental: el silencio, cuando se elige, es más poderoso que cualquier respuesta impulsiva. Mientras él seguía hablando, seguro de su superioridad, ella recordaba cuántas veces ese mismo idioma había sido parte de su vida, cuántas puertas le había abierto, cuántas veces la había salvado. Entendía cada palabra con una claridad dolorosa, pero también con una serenidad que solo se consigue cuando uno sabe exactamente quién es. A su alrededor, nadie notaba nada. Los asistentes asentían, los directivos fingían concentración, y el multimillonario seguía desnudando su carácter sin darse cuenta. En ese instante, sin que nadie más lo supiera, el equilibrio de la escena ya había cambiado.
Porque cuando alguien habla creyéndose invisible, revela más de lo que imagina. Y ella, en su silencio, ya había decidido algo que cambiaría el destino de todos los presentes. El teléfono se apagó con un gesto brusco, y el multimillonario volvió a la reunión como si nada hubiera ocurrido. Sonrió, dio órdenes, corrigió cifras y siguió actuando con la seguridad de quien cree que el mundo siempre responde a su voluntad. Nadie cuestionó nada. Nadie pareció notar el cambio invisible que se había producido en la sala. Pero ella sí lo sintió. No como rabia, ni como humillación, sino como una claridad extraña, casi fría. En ese momento entendió que la escena no había sido un accidente, sino una revelación. No sobre él, sino sobre todos los que estaban allí, cómodos en su silencio, cómplices por omisión, tranquilos mientras alguien era reducido a un objeto sin nombre. Ella se movió con la misma discreción de siempre, recogió lo que debía recoger, ordenó lo que debía ordenar, pero ahora cada gesto tenía un peso distinto. No porque fuera observado, sino porque era consciente. Mientras caminaba por el pasillo, recordaba otras situaciones similares, otros lugares, otras personas que habían hablado de ella creyendo que no podía entender. Recordaba el mismo patrón repetido una y otra vez: el poder siempre se siente seguro cuando cree que nadie puede responderle. Y esa seguridad, pensó, era su mayor debilidad. En la reunión, el multimillonario continuaba exponiendo planes y estrategias, convencido de que su inteligencia estaba por encima de todos. Ella lo miraba de lejos, no con rencor, sino con una curiosidad profunda, casi científica. Porque había descubierto algo que él ignoraba por completo: la diferencia entre saber idiomas y comprender personas. Él dominaba números, contratos, mercados. Ella dominaba algo más peligroso: la capacidad de ver sin ser vista. Y mientras el día avanzaba, la decisión que había tomado en silencio empezaba a tomar forma, no como venganza, sino como consecuencia. Porque cuando alguien muestra quién es en un idioma que cree secreto, no necesita ser enfrentado, solo necesita ser escuchado, por la persona correcta. El resto de la jornada transcurrió con una normalidad engañosa. Para todos los demás, aquel día sería recordado como una reunión más, una negociación intensa, un momento de rutina corporativa. Para ella, en cambio, cada minuto parecía cargar un significado nuevo, como si el tiempo se hubiera vuelto más denso. Caminaba por los mismos pasillos, escuchaba las mismas conversaciones, pero ahora todo sonaba distinto. No porque las palabras hubieran cambiado, sino porque ella ya no era la misma. Había cruzado un umbral invisible, el momento exacto en que el silencio deja de ser refugio y se convierte en herramienta. Mientras archivaba documentos y organizaba espacios, recordaba los años en los que había aprendido a pasar desapercibida. No por miedo, sino por estrategia. En su vida, el conocimiento siempre había sido algo que se guardaba, no que se exhibía. Había estudiado idiomas en noches largas, había practicado acentos en voz baja, había escuchado conversaciones ajenas sin que nadie notara su atención. No lo hacía para sorprender, sino para sobrevivir en un mundo que subestima a quien no alza la voz. Y ahora, por primera vez, comprendía que todo ese aprendizaje silencioso estaba a punto de tener un propósito claro. El multimillonario pasó cerca de ella sin mirarla, hablando con uno de sus asesores. Volvió a usar el mismo idioma extranjero, esta vez con un tono más ligero, casi divertido, como quien se siente invulnerable. Ella entendió cada palabra, cada broma, cada comentario, cada juicio. Y en lugar de sentir vergüenza o ira, sintió algo inesperado: calma. Una calma profunda, firme, definitiva. Porque ya no había duda, ni confusión, ni posibilidad de malentendido. Él no había cometido un error. Había revelado su verdadera naturaleza. Y esa revelación, pensó ella, tenía un precio. No inmediato, no escandaloso, pero inevitable. Cuando el día comenzó a terminar y el edificio empezó a vaciarse, ella salió con la misma discreción de siempre. Nadie la detuvo. Nadie sospechó nada. Pero mientras caminaba hacia la salida, una certeza se consolidaba en su mente:
el poder de ese hombre no estaba en sus palabras, sino en la ignorancia de quienes lo rodeaban. Y esa ignorancia estaba a punto de terminar. La noche cayó sobre la ciudad con una tranquilidad que contrastaba con el movimiento interno que ella llevaba consigo. Mientras regresaba a casa, el ruido del tráfico y las luces de los edificios se mezclaban con sus pensamientos, ordenándose poco a poco como piezas de un rompecabezas que finalmente encajaban. No sentía prisa, ni ansiedad, ni deseo de revancha. Sentía claridad. Sabía que lo que había escuchado no era un accidente aislado, sino una ventana abierta a una verdad que muchos preferían ignorar, que el desprecio siempre se expresa cuando cree estar protegido. Y ahora ella tenía en sus manos algo más poderoso que cualquier confrontación directa: información. En su pequeño apartamento, se sentó en silencio, dejó las llaves sobre la mesa y respiró hondo. Recordó a su madre diciéndole que los idiomas no solo sirven para comunicarse, sino para entender el mundo desde más de un ángulo. Esa noche comprendió por completo el sentido de esas palabras. Abrió su computadora, revisó documentos, recordó nombres, fechas, conexiones. Todo lo que había aprendido en silencio empezaba a tomar forma, no como un plan de ataque, sino como una decisión de dignidad. El multimillonario creía que ella era invisible, y esa creencia era su mayor error. Porque cuando alguien es subestimado, puede moverse sin ser visto. Y cuando se mueve sin ser visto, puede cambiarlo todo. La historia aún no había explotado, pero ya estaba escrita en su interior. Lo que vendría después no sería rápido ni ruidoso, pero sí irreversible. Y mientras la ciudad dormía, ella entendió que la verdadera reviravolta no ocurriría cuando hablara los 4 idiomas frente a todos, sino cuando el mundo descubriera que la persona más preparada de la sala siempre había sido la que nadie se molestó en escuchar. Aquí termina la primera parte. En la siguiente, el silencio comenzará a romperse, y cada palabra no dicha volverá para cobrar su precio. El silencio no dura para siempre cuando alguien ha sido visto de verdad. Y eso fue lo que comenzó a ocurrir en los días siguientes. Lo que ella había escuchado, lo que había comprendido, empezó a transformarse lentamente en algo más que una certeza interna. Se convirtió en una decisión. Y las decisiones, cuando se toman desde la claridad y no desde la rabia, tienen una fuerza que nadie puede detener. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, quédate hasta el final, porque a partir de este punto la historia deja de ser sobre idiomas, y empieza a ser sobre poder, dignidad y consecuencias. El multimillonario continuó con su agenda como si nada hubiera pasado. Viajó, firmó contratos, dio entrevistas, sonrió para cámaras. Su mundo seguía intacto, protegido por el dinero y la costumbre de no ser cuestionado. Pero mientras él avanzaba con seguridad, algo se movía en los márgenes, lejos de su mirada. Ella seguía trabajando con la misma discreción de siempre, pero ahora cada gesto tenía un propósito. No hablaba más, no se exponía, no buscaba aliados visibles. Simplemente observaba, conectaba, recordaba. Porque había entendido algo que muchos aprenden demasiado tarde: el poder no se enfrenta, se rodea. Comenzó revisando procesos internos que nadie miraba. Documentos olvidados, correos ignorados, decisiones que parecían pequeñas pero que escondían patrones. El idioma extranjero ya no era solo un instrumento de humillación, era una prueba de algo más grande. Porque lo que él había dicho revelaba cómo trataba a quienes creía inferiores, pero también cómo tomaba decisiones cuando pensaba que nadie lo entendía. Y esas decisiones dejaban huellas. ¿Alguna vez pensaste que una sola conversación, dicha con arrogancia, podía destruir una imagen entera? Ella no actuó de inmediato. Sabía que el error más común es creer que la verdad necesita ser gritada. No era así. La verdad necesita contexto, estructura, tiempo. Y ella tenía paciencia. Había aprendido a esperar en silencio durante años. Esperar ahora no era un sacrificio, era una ventaja. Mientras tanto, el ambiente en la empresa empezó a cambiar sin que nadie pudiera explicarlo. Algunas personas comenzaron a sentir incomodidad al hablar cerca de ella, sin saber por qué.
Otras empezaron a medir sus palabras, a observar gestos, a recordar conversaciones pasadas. No había rumores, no había acusaciones, no había escándalos. Solo una sensación extraña, como si algo estuviera a punto de ser revelado, aunque nadie supiera que. El multimillonario la cruzó varias veces en esos días. Nunca la miró. Nunca la reconoció. Y cada vez que lo hacía, ella confirmaba que su mayor fortaleza seguía siendo la misma, su invisibilidad. Porque cuando alguien cree que no existes, te concede libertad total. Y ella ya estaba usando esa libertad para preparar el momento en que el silencio se rompería sin necesidad de alzar la voz. Este primer bloque de la parte 02 marca el inicio del movimiento invisible. En los próximos, verás cómo cada palabra dicha con desprecio comienza a regresar, no como eco, sino como consecuencia. Los primeros signos de tensión no llegaron en forma de escándalo, sino de pequeñas fracturas. Detalles que nadie habría notado antes, pero que ahora empezaban a acumularse como grietas en una estructura aparentemente perfecta. Un correo que quedaba sin respuesta. Una reunión que se posponía sin explicación. Un asesor que dejaba de sonreír cuando el multimillonario hablaba. Nada grave. Nada visible. Pero suficiente para que el ambiente empezara a cambiar. Y ella lo percibía todo, como siempre, desde su lugar silencioso. El multimillonario comenzó a sentirlo antes de entenderlo. Algo no encajaba. Las decisiones que antes se aprobaban sin discusión ahora regresaban con preguntas. Los contratos avanzaban más lento. Algunos socios pedían aclaraciones que nunca habían pedido. Él reaccionó como siempre, con impaciencia. Creía que se trataba de incompetencia ajena, de falta de visión, de resistencia al cambio. Jamás imaginó que el problema estaba en palabras que había pronunciado creyendo que nadie las comprendía. Ella, mientras tanto, seguía construyendo con paciencia. No necesitaba exponerse. No necesitaba hablar los 4 idiomas frente a nadie. Solo necesitaba que las piezas encajaran. Y encajaban. Cada documento, cada correo, cada comentario que había escuchado empezaba a encontrar su lugar dentro de una imagen más grande. Una imagen que mostraba no solo arrogancia, sino un patrón de desprecio que había influido en decisiones estratégicas, en tratos rotos, en oportunidades perdidas. Y cuando ese patrón se hace visible, deja de ser una opinión para convertirse en un riesgo. ¿Te has preguntado alguna vez cuántas decisiones importantes se toman creyendo que nadie entiende, y por eso nadie cuestiona? Un día, durante una reunión interna, un directivo de bajo perfil, alguien a quien nadie solía escuchar, hizo una pregunta incómoda. No acusó. No señaló. Solo preguntó. Y esa pregunta, simple y directa, abrió una puerta que ya no se pudo cerrar. Otros comenzaron a intervenir. No con valentía repentina, sino con cautela. Con frases medidas. Con dudas legítimas. El multimillonario respondió con su habitual seguridad, pero algo había cambiado, su voz ya no dominaba la sala como antes. Ella observaba desde el fondo, con la misma expresión neutra de siempre. Nadie notaba que esa reunión era una consecuencia directa de lo que él había dicho en aquel idioma extranjero. Nadie sospechaba que la persona que estaba sentada allí, sin llamar la atención, había sido el detonante. Y esa era la ironía más grande, el poder comenzaba a resquebrajarse sin saber quién lo había tocado. Los días siguientes confirmaron que la fractura era real. Auditorías internas se activaron. Reuniones externas se enfriaron. La confianza, ese capital invisible, empezó a disminuir. Y cuando la confianza se va, el dinero siempre la sigue. El multimillonario empezó a presionar, a exigir respuestas, a alzar la voz. Pero ya no era suficiente. Porque el problema no era de comunicación, sino de credibilidad. Y la credibilidad, una vez dañada, no se restaura con autoridad. Ella sabía que el momento se acercaba. No el de hablar, sino el de revelar sin decir nada. Porque había aprendido que las mejores verdades no se anuncian, se hacen evidentes.
Y eso estaba ocurriendo, paso a paso, sin ruido, sin drama, sin confrontación. El silencio estaba dejando de ser invisible, y el poder empezaba a notar su ausencia. La sospecha llegó antes que la certeza, como siempre ocurre cuando el poder comienza a perder control. No fue una revelación clara, ni una acusación directa, sino una sensación persistente que empezó a acompañar al multimillonario a todas partes. Algo no estaba bien. No era solo el retraso en las decisiones, ni las preguntas incómodas, ni la tensión en las reuniones. Era la forma en que algunos lo miraban ahora, con cautela, con distancia, con una atención que antes no existía. Como si ya no fuera intocable. Y esa mirada, para alguien acostumbrado a dominar, era insoportable. Empezó a revisar conversaciones pasadas, frases dichas sin cuidado, reuniones que había subestimado. Por primera vez, se preguntó si alguien había entendido lo que dijo aquel día en la reunión, cuando habló en otro idioma con la seguridad de quien se cree superior. La idea lo irritó al principio, luego lo inquietó. ¿Quién podría haberlo entendido? ¿Quién, en ese lugar, tendría la preparación suficiente? Repasó mentalmente los rostros, ejecutivos, asistentes, asesores. Nadie encajaba. Nadie, excepto una presencia que siempre había ignorado. Y esa posibilidad, aunque le pareció absurda, no se fue. Se quedó. Ella notó el cambio de inmediato. El multimillonario comenzó a observarla, no con interés, sino con una curiosidad incómoda. Sus pasos se detenían un segundo más cuando pasaba cerca. Sus conversaciones se cortaban cuando ella entraba. Ya no hablaba con la misma libertad. Y eso confirmó lo que ella ya sabía, el silencio había empezado a incomodar. No porque ella hubiera hablado, sino porque la duda había germinado. Y la duda, cuando entra en la mente de alguien poderoso, lo desestabiliza más que cualquier ataque. ¿Alguna vez notaste que el poder empieza a caer no cuando lo atacan, sino cuando duda de sí mismo? Él intentó recuperar el control de la forma que siempre le había funcionado, presionando. Exigió informes, pidió reuniones urgentes, elevó la voz. Pero su autoridad ya no producía el mismo efecto. Las personas obedecían, sí, pero con una distancia nueva. Ya no había admiración. Solo cumplimiento. Y esa diferencia, aunque sutil, era mortal para alguien que vivía de la influencia. Mientras tanto, ella continuaba con su rutina, impecable, discreta, silenciosa. No cambió su comportamiento. No sonrió más. No se volvió distante. No hizo nada que pudiera delatarla. Porque entendía que el verdadero poder del conocimiento es que no necesita ser exhibido. El multimillonario empezó a vigilar, a preguntar, a investigar. Pero cuanto más buscaba, menos encontraba. No había pruebas, no había palabras, no había confrontación. Solo consecuencias. Un día, en una reunión clave, uno de los socios externos pidió una aclaración específica sobre una decisión pasada. La decisión había sido tomada por el multimillonario, en el mismo periodo en que había hecho comentarios despreciativos en aquel idioma extranjero. Y esa coincidencia, para él, ya no fue casual. El sudor frío apareció por primera vez. No por miedo a perder dinero, sino por miedo a haber sido visto tal como era. Ella lo observó desde su lugar, con la misma serenidad de siempre. Sabía que el momento se acercaba, pero también sabía que no sería un espectáculo. No habría gritos, ni escenas, ni humillación pública. La caída, cuando ocurre de verdad, es silenciosa. Y el silencio, una vez más, estaba a su favor. El miedo no llegó de golpe. Se filtró lentamente, como una humedad invisible que debilita una estructura desde dentro. El multimillonario empezó a dormir mal, a revisar correos a medianoche, a repetir reuniones que ya había tenido. No confiaba. No en los demás, ni en sí mismo. Porque el verdadero terror no era perder dinero, ni reputación, ni poder. Era la idea de haber sido observado sin saberlo, de haber sido comprendido cuando creyó que nadie podía hacerlo.
Esa posibilidad lo desarmaba. Las reuniones se volvieron tensas. Ya no hablaba con la misma soltura. Medía las palabras, evitaba bromas, cambiaba de idioma a mitad de frase, como si eso pudiera borrar el pasado. Pero el pasado no se borra. Se manifiesta. Y ahora lo hacía en forma de dudas, retrasos, resistencias. Algunos socios comenzaron a retirarse sin explicación clara. Otros exigieron auditorías. El nombre del multimillonario seguía siendo poderoso, pero su sombra ya no era sólida. Se estaba fragmentando. Ella observaba todo con la misma calma que había aprendido a cultivar durante años. No había satisfacción en su silencio, solo coherencia. Nunca había querido destruirlo. Solo quería que la verdad caminara sola. Y la verdad, una vez liberada, no necesita guía. Los errores se conectaban, los patrones se volvían visibles, las decisiones pasadas comenzaban a ser cuestionadas bajo una luz nueva. El idioma extranjero ya no era un detalle, era la prueba de una mentalidad que ahora todos empezaban a reconocer. ¿Te has dado cuenta de que el poder cae primero por dentro, mucho antes de que el mundo lo vea? Un día, en una reunión con el consejo, alguien hizo la pregunta que nadie se atrevía a formular: ¿estamos seguros de que confiamos en la persona correcta? No hubo nombres. No hubo acusaciones. Pero todos entendieron. El multimillonario sintió, por primera vez, que el suelo no estaba bajo sus pies. Intentó reaccionar, imponer, recordar quién era. Pero sus palabras ya no pesaban. Habían perdido densidad. Porque el respeto, una vez erosionado, no se recupera con autoridad. Ella estaba allí, como siempre. Invisible para algunos, evidente para otros. Sabía que el momento final se acercaba. No porque él cayera, sino porque ya no tenía dónde apoyarse. Y cuando el poder no encuentra apoyo, se derrumba solo. El silencio había hecho su trabajo. No como arma, sino como espejo. Y el reflejo era imposible de ignorar. El centro de la escena no se conquista de golpe. Se alcanza cuando ya no hay donde esconderse. Y ese momento llegó sin anuncios, sin luces, sin preparación. Llegó en una reunión cerrada, de esas que se convocan cuando la confianza está rota y el tiempo se agota. El consejo directivo estaba presente. Los socios externos también. Y el multimillonario, sentado en la cabecera, parecía más pequeño que nunca, aunque nadie lo habría dicho en voz alta. Ella estaba allí, como siempre, en su lugar discreto, cumpliendo su función, sin levantar la mirada más de lo necesario. Pero algo era distinto, ahora todos la veían. No porque hubiera cambiado, sino porque el silencio ya no la ocultaba. La reunión comenzó con datos, gráficos y argumentos técnicos. Pero nadie estaba realmente interesado en los números. Lo que se discutía no era una estrategia, sino una confianza rota. Uno de los socios habló de decisiones tomadas sin consulta, de acuerdos informales, de comentarios escuchados en momentos inadecuados. Nadie mencionó el idioma extranjero, pero todos sabían que ese era el origen. El multimillonario intentó defenderse, como siempre, con lógica y autoridad. Pero sus palabras ya no cerraban las grietas. Era evidente que algo faltaba. Fue entonces cuando uno de los directivos se giró hacia ella. No con intención de exponerla, sino con una pregunta simple, casi inocente. «Tú estabas ese día, ¿verdad?» La sala quedó en silencio. No era una acusación. Era una confirmación. Ella levantó la mirada lentamente, con calma, con una serenidad que contrastaba con la tensión del ambiente. Y por primera vez desde que todo había comenzado, habló. No alzó la voz. No necesitó hacerlo. Respondió con claridad, con respeto, con precisión. Confirmó que sí, que estaba allí. Que había escuchado. Que había entendido. Y lo dijo en el mismo idioma extranjero que el multimillonario había usado aquel día. La reacción fue inmediata. Algunos abrieron los ojos.
Otros bajaron la cabeza. El multimillonario se quedó inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. Porque en un solo instante, todo lo que había creído seguro se derrumbó. Ella no lo humilló. No repitió sus palabras. No expuso su desprecio. No necesitó hacerlo. Solo demostró que había entendido todo. Y esa demostración, simple y silenciosa, fue más devastadora que cualquier acusación. Porque el poder del desprecio siempre depende de la ignorancia del otro. Y esa ignorancia ya no existía. ¿Alguna vez viste a alguien perderlo todo, solo porque descubrió que nunca estuvo solo? La reunión se suspendió. Nadie tenía nada más que decir. El multimillonario salió sin mirar a nadie. Los socios se quedaron en silencio. Y ella volvió a su lugar, como siempre, sin reclamar nada, sin pedir nada, sin cambiar nada. Pero ahora todo había cambiado. Las consecuencias no llegaron como una explosión, sino como una serie de decisiones firmes y silenciosas que nadie pudo detener. El consejo directivo no necesitó deliberar demasiado. La confianza, una vez rota, no se negocia. Y el multimillonario, que durante años había sido intocable, ahora era un riesgo. No por sus números, no por su dinero, sino por su carácter expuesto. En los días siguientes, los acuerdos se congelaron, las alianzas se disolvieron y los proyectos que llevaban su nombre comenzaron a desaparecer uno a uno, como si nunca hubieran existido. No hubo comunicado oficial. No hubo escándalo público. Solo una ausencia que hablaba más fuerte que cualquier titular. Él intentó resistirse, como siempre. Llamó, presionó, ofreció, prometió. Pero el tono de las respuestas había cambiado. Ya no era el hombre al que todos querían complacer. Era alguien del pasado. Y eso, para alguien acostumbrado a dominar, fue una caída más dolorosa que cualquier humillación pública. Porque nadie lo enfrentó. Simplemente dejaron de seguirlo. Y cuando el poder pierde seguidores, deja de existir. Ella observaba todo desde su lugar habitual, con la misma discreción de siempre. No buscó reconocimiento. No pidió explicaciones. No se acercó al consejo. Sabía que su papel había terminado. Lo que debía decir ya había sido dicho. Lo que debía demostrarse, se había demostrado. El resto no le pertenecía. Porque la justicia verdadera no necesita testigos, necesita coherencia. Días después, recibió un mensaje breve, directo, sin adornos. Era una invitación a una reunión privada. Cuando entró a la sala, el ambiente era distinto. No había tensión, no había prisa, no había arrogancia. Solo respeto. Por primera vez, la miraban no por lo que hacía, sino por lo que era. Le ofrecieron un puesto nuevo, uno que nunca había pedido, pero para el que siempre había estado preparada. No hubo discursos, ni promesas exageradas. Solo una frase clara: queremos que este lugar sea distinto. Y creemos que tú puedes ayudarnos a lograrlo. Ella aceptó con la misma serenidad con la que había vivido todo. No porque necesitara el puesto, sino porque entendía el significado. No era una recompensa. Era una responsabilidad. Y las responsabilidades, cuando se asumen con conciencia, transforman más que cualquier victoria. El multimillonario, mientras tanto, desapareció del escenario. Algunos decían que se había ido del país. Otros, que había vendido todo. Nadie lo sabía con certeza. Pero todos sabían lo mismo: había sido derrotado no por alguien más poderoso, sino por alguien más consciente. Por una mujer que entendió 4 idiomas, y supo cuándo callar. Si esta historia te está haciendo reflexionar, quédate para la parte 03. Porque ahora comienza la etapa más profunda: cómo se vive después de que el poder cae, cómo se transforma la identidad, y cómo el silencio se convierte en legado. Hay un momento después de toda caída en el que el ruido se apaga y lo único que queda es la identidad. No el cargo, no el nombre, no la reputación. Solo la persona.
Y ese fue el momento que llegó para todos cuando el multimillonario desapareció del escenario. Durante semanas, nadie habló de él. No por respeto, sino porque ya no era necesario. Su ausencia era más elocuente que cualquier explicación. El poder que había ejercido durante años se disolvió sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido. Y esa desaparición silenciosa obligó a todos a mirarse a sí mismos. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, quédate hasta el final, porque ahora comienza la parte más difícil de esta historia, lo que ocurre cuando ya no hay enemigo, cuando ya no hay injusticia visible, cuando ya no hay nadie a quien culpar. Ella asumió su nuevo rol con la misma calma con la que había vivido todo. No cambió su forma de hablar, ni su manera de caminar, ni su relación con los demás. Pero el entorno sí cambió. Ahora la escuchaban. Y esa escucha era nueva, frágil, casi torpe. Algunos no sabían cómo tratarla, otros sentían culpa, otros admiración. Y ella entendió algo fundamental: ser vista después de haber sido invisible es una transición más difícil de lo que parece. Porque cuando nadie te mira, eres libre. Cuando todos te miran, debes ser coherente. Comenzó a tomar decisiones pequeñas. Nada espectacular. Nada heroico. Cambios de tono, de ritmo, de prioridades. Eliminó prácticas que nadie cuestionaba, pero que siempre habían sido injustas. Creó espacios donde las personas podían hablar sin miedo. Escuchó más de lo que habló. Y poco a poco, sin discursos ni anuncios, la cultura empezó a moverse. No como revolución, sino como corrección de rumbo. ¿Alguna vez pensaste que el verdadero cambio no comienza cuando alguien cae, sino cuando alguien decide no parecerse a él? Pero no todos celebraron. Algunos se incomodaron. Porque la transformación no solo cambia el sistema, también expone a quienes se beneficiaban del silencio. Y cuando el silencio se rompe, muchos descubren que ya no saben dónde esconderse. Las resistencias empezaron a aparecer, suaves al principio, luego más claras. No en forma de ataques, sino de nostalgia. Antes era más rápido, antes era más simple, antes funcionaba mejor. Y ella escuchaba todo. Sabía que el pasado siempre intenta regresar cuando el presente exige responsabilidad. Mientras tanto, fuera de la empresa, el multimillonario enfrentaba su propio vacío. Por primera vez en décadas, no tenía a quien llamar para que resolviera. No tenía reuniones, ni agendas, ni nombres que abrieran puertas. Tenía tiempo. Y el tiempo, cuando se vive sin poder, se vuelve un espejo cruel. Empezó a recordar frases, risas, gestos. Empezó a entender. No con humildad inmediata, sino con una incomodidad que no podía callar. La caída no lo había destruido. Lo había desnudado. Este primer bloque marca el inicio del verdadero conflicto, no el externo, sino el interno. En los próximos, veremos cómo algunos logran transformarse, y cómo otros no soportan verse reflejados. El liderazgo duele cuando no se ejerce desde el miedo, sino desde la conciencia. Y eso fue lo que ella empezó a descubrir en los días que siguieron. Las decisiones pequeñas, las que parecían insignificantes, eran las más difíciles. Porque cada cambio, por mínimo que fuera, revelaba algo oculto, quien estaba dispuesto a evolucionar, y quien solo se adaptaba mientras le convenía. Ella no levantaba la voz, no imponía, no amenazaba. Solo sostenía. Y sostener, cuando el entorno está acostumbrado a ceder, incomoda más que cualquier orden. Las primeras resistencias llegaron en forma de silencio. Personas que antes opinaban dejaron de hacerlo. Otras comenzaron a cumplir sin involucrarse. No había confrontación abierta, pero sí una distancia nueva. Y ella entendió que no se trataba de desacuerdo, sino de pérdida de privilegio. Porque durante años, muchos habían prosperado en un sistema donde el ruido tapaba la injusticia, donde la rapidez justificaba el abuso y donde nadie hacía preguntas incómodas. Ahora, en un entorno que exigía respeto, esos atajos dejaban de existir. ¿Te has dado cuenta de que algunos prefieren un sistema injusto, si les permite ganar?
Ella comenzó a escuchar historias que nunca habían sido contadas. Relatos de humillaciones pequeñas, de bromas normalizadas, de silencios forzados. No lo hacían para que ella castigara, sino porque por primera vez alguien escuchaba sin juzgar. Y en ese acto, simple pero profundo, el lugar empezó a sanar. No rápido. No perfecto. Pero de verdad. Mientras tanto, el multimillonario seguía enfrentando su propio derrumbe. Había intentado recuperar influencia, hacer llamadas, ofrecer alianzas. Pero el mundo ya no respondía. Y en ese vacío, la memoria comenzó a trabajar. Recordaba la reunión, el idioma, la mujer invisible. Por primera vez, entendió que no había sido traicionado. Había sido reflejado. Y ese reflejo lo perseguía. Porque el desprecio, una vez visto, no se puede olvidar. Ella, sin saberlo, había cambiado algo más que una empresa. Había cambiado el ritmo de las personas. Las reuniones eran más lentas, sí, pero más honestas. Los errores se decían en voz alta. Los conflictos se enfrentaban sin gritos. Y eso, aunque parecía pequeño, era una revolución silenciosa. Pero toda revolución, incluso la más pacífica, cobra un precio. Algunos comenzaron a irse. No porque fueran despedidos, sino porque ya no se sentían cómodos en un lugar donde no podían esconderse. Y esa salida, aunque dolorosa, era necesaria. Porque una cultura nueva no puede construirse con quienes desean el pasado. Ella lo sabía, pero igual dolía. Porque cada renuncia era una confirmación de que cambiar implica perder. Este bloque marca el punto en que el liderazgo deja de ser una idea y se convierte en carga. En el próximo, veremos cómo esa carga se vuelve personal, y cómo la mujer invisible empieza a preguntarse si el precio de ser vista no es demasiado alto. La pregunta llegó una noche en la que el edificio ya estaba vacío. Ella se quedó sola, sentada frente a la ventana, mirando las luces de la ciudad que parecían no dormir nunca. Por primera vez desde que todo había cambiado, se permitió dudar. No de lo que había hecho, sino de lo que estaba dispuesta a seguir haciendo. Porque ser vista tenía un costo. Cada decisión pesaba más. Cada palabra era interpretada. Cada silencio era analizado. La invisibilidad, comprendió entonces, había sido una forma de libertad. Y esa libertad ya no existía. Recordó los años en los que nadie esperaba nada de ella. Podía escuchar sin ser observada, aprender sin ser evaluada, moverse sin ser juzgada. Ahora, en cambio, cada paso era seguido con atención. Algunos la admiraban, otros la temían, otros simplemente esperaban que fallara. Y esa presión no venía del cargo, sino del símbolo en el que se había convertido. No lo había buscado, pero estaba allí. Y no podía renunciar sin traicionar lo que había despertado en los demás. ¿Alguna vez descubriste que lo que más te fortalece, también es lo que más te expone? Las dudas comenzaron a filtrarse en pequeños gestos. Se preguntaba si estaba siendo demasiado firme, demasiado blanda, demasiado lenta. Si el cambio era suficiente. Si la cultura realmente estaba transformándose o solo se estaba adaptando a una nueva figura de poder. Porque el poder, incluso cuando es justo, siempre corre el riesgo de repetir lo que destruyó. Y ella no quería convertirse en eso. Mientras tanto, el multimillonario enfrentaba su soledad más profunda. Ya no era invitado. Ya no era consultado. Ya no era necesario. Su teléfono permanecía en silencio durante días enteros. Y en ese silencio, sin distracciones, empezó a escucharse a sí mismo. Recordó el tono con el que habló, la risa que soltó, la seguridad con la que humilló. Por primera vez, sintió vergüenza. No pública, sino íntima. De esa que no se puede negar ni justificar. Y esa vergüenza, lenta pero persistente, comenzó a hacer lo que nadie había logrado antes, quebrarlo por dentro. Ella no sabía nada de eso. Pero lo sentía. Porque las transformaciones verdaderas se perciben, aunque no se vean.
Empezó a notar que las personas ya no actuaban por miedo ni por obligación. Empezaban a hacerlo por convicción. Y esa convicción, aunque frágil, era real. Las reuniones eran distintas. Las decisiones, más conscientes. Los errores, más honestos. Y por primera vez, se permitió creer que el cambio podía sobrevivir sin ella. Pero esa idea también dolía. Porque significaba soltar. Y soltar, para alguien que había aprendido a controlar el silencio durante toda su vida, era el desafío final. En el próximo bloque, esa duda se convertirá en decisión, y la mujer invisible tendrá que elegir entre seguir siendo símbolo o volver a ser persona. La decisión no llegó como una revelación súbita, sino como un cansancio profundo. No físico, sino existencial. Ella empezó a comprender que ningún cambio se sostiene si depende de una sola persona, y que ningún liderazgo es sano cuando se convierte en símbolo permanente. Aquella noche, mientras apagaba las luces del edificio y caminaba por los pasillos vacíos, entendió que había llegado el momento más difícil: dejar de ser el centro invisible del equilibrio y permitir que otros sostuvieran lo que había nacido. A la mañana siguiente, hizo algo que nadie esperaba. Convocó a un grupo reducido de personas. No a los más brillantes, ni a los más antiguos, ni a los más cercanos. Convocó a quienes habían demostrado coherencia en silencio. Personas que habían corregido sin humillar, escuchado sin aprovecharse, actuado sin buscar reconocimiento. Les habló con claridad, sin dramatismo, sin discurso épico. Les dijo que el cambio ya no le pertenecía. Que la cultura solo sobreviviría si se volvía colectiva. Y que ella, a partir de ahora, daría un paso atrás. ¿Te imaginas construir algo tan fuerte, que puedas soltarlo sin que se rompa? Algunos se resistieron. Creyeron que era una renuncia, una huida, una señal de debilidad. Otros entendieron de inmediato. Porque sabían que el verdadero liderazgo no retiene, sino que libera. Ella no abandonó su puesto, pero cambió su forma de estar. Dejó de tomar todas las decisiones. Dejó de ser la voz final. Se convirtió en apoyo, no en dirección. Y ese gesto, tan simple, consolidó todo lo que había empezado. El ambiente cambió de nuevo, pero esta vez sin tensión. Las personas empezaron a asumir responsabilidad de verdad. No por miedo a decepcionarla, sino porque ahora sabían que el respeto no tenía dueño. Y esa fue la prueba final de que la transformación era real, funcionaba incluso cuando ella no estaba al frente. Mientras tanto, lejos de allí, el multimillonario tomó una decisión distinta. Vendió lo que quedaba de su imperio y se retiró. No por humildad, sino por agotamiento. Ya no quería luchar contra un mundo que no respondía. Se fue sin despedirse, sin explicación, sin redención pública. Pero llevaba consigo algo nuevo: conciencia. Y esa conciencia, aunque tardía, lo acompañaría el resto de su vida como un peso, o como una oportunidad. Ella nunca volvió a pensar en él. No porque lo olvidara, sino porque ya no era necesario. El conflicto había terminado cuando dejó de definirla. Y eso, más que cualquier victoria, era libertad. En el próximo bloque, veremos cómo el cambio se vuelve legado, y cómo el silencio, finalmente, encuentra su forma más pura: la paz. El silencio cambió de forma. Ya no era tensión, ni expectativa, ni estrategia. Era calma. Y esa calma, para muchos, resultaba extraña. Porque estaban acostumbrados a que el cambio viniera acompañado de ruido, de discursos, de imposiciones. Pero ahora no había nada de eso. Solo personas que empezaban a comportarse de manera distinta sin que nadie se los pidiera. Y eso era lo más desconcertante de todo. Ella lo observaba desde la distancia. Ya no estaba al frente, pero tampoco había desaparecido. Se había convertido en una presencia tranquila, una referencia silenciosa. Y comprendió que el verdadero legado no es lo que uno controla, sino lo que continúa existiendo cuando uno deja de hacerlo. Las reuniones seguían siendo respetuosas. Las decisiones,
más lentas pero más conscientes. Los conflictos se resolvían sin humillación. Y aunque no todo era perfecto, algo era indiscutible: nadie quería volver atrás. ¿Alguna vez notaste que cuando una cultura cambia de verdad, ya nadie necesita vigilarla? Nuevas personas llegaron a la empresa. Jóvenes, brillantes, llenas de energía. Y lo más sorprendente fue que se adaptaron rápido. No porque alguien las entrenara, sino porque el ambiente las guiaba. Las bromas que antes habrían sido normales ya no tenían espacio. Los silencios incómodos eran cuestionados. Y el respeto, sin necesidad de ser explicado, se volvía evidente. Ella sonreía al ver eso, con una satisfacción serena, sin orgullo. Porque sabía que lo que había empezado como una reacción se había convertido en identidad. Una tarde, caminando por el edificio, escuchó a dos personas hablar en un idioma extranjero. Se detuvo un segundo. Sonrió. No por nostalgia, sino por comprensión. Ya no importaba quién entendía o quién no. Porque ahora las palabras no se usaban para esconder, sino para construir. Y ese simple detalle era la prueba más clara de que la historia había cerrado su círculo. Lejos de allí, el multimillonario vivía una vida reducida. No miserable, pero silenciosa. Había perdido todo lo que creía definirlo y estaba aprendiendo, tarde, que el valor no viene del dominio, sino del respeto. Algunas noches, recordaba la reunión, la mujer, el idioma. Y aunque nunca lo admitiría, sabía que ese momento había sido el principio de su despertar. No había redención pública, pero había verdad interna. Y eso, para alguien como él, era suficiente castigo y suficiente lección. Ella nunca supo de eso. Porque ya no lo necesitaba. Había soltado el pasado. Había dejado de ser invisible y había aprendido a ser libre incluso siendo vista. Y esa libertad, silenciosa y firme, era el cierre real de su transformación. En el próximo bloque, llegaremos al final de esta parte, cuando el legado deja de pertenecer a una historia y se convierte en espejo para quien la escucha. El legado no se anuncia. Se manifiesta en los detalles que ya no sorprenden. En los gestos que antes eran excepción y ahora son norma. Ella lo comprendió el día en que dejó de ser consultada para cada decisión importante y, lejos de sentir pérdida, sintió alivio. El sistema funcionaba sin ella. Y eso era exactamente lo que había querido desde el principio, aunque no lo supiera entonces. Porque ningún cambio es verdadero si depende de una sola voz. Comenzó a llegar más temprano, no por obligación, sino por hábito. Se sentaba con equipos distintos, escuchaba sin intervenir, observaba cómo las personas resolvían conflictos sin elevar el tono, cómo corregían sin humillar, cómo pedían ayuda sin vergüenza. Y cada vez que eso ocurría, una certeza se afirmaba en su interior: el silencio había hecho su trabajo. No el silencio del miedo, sino el silencio de la conciencia. Ese que no necesita palabras para sostenerse. Si mañana no estuvieras aquí, ¿lo que construiste seguiría en pie? Algunas personas se acercaban a agradecerle. Ella siempre respondía lo mismo: que no era suyo, que no lo había creado sola, que solo había dejado que ocurriera. Y esa respuesta, humilde pero honesta, desarmaba a quienes buscaban héroes. Porque el cambio no había tenido un rostro. Había tenido decisiones repetidas, una y otra vez, hasta volverse costumbre. Y la costumbre, cuando es buena, se convierte en cultura. Una tarde, mientras caminaba por los pasillos, vio a una mujer nueva, joven, insegura, silenciosa, sentada en el mismo lugar donde ella había estado años atrás. Nadie la miraba. Nadie la escuchaba. Y por un instante, el pasado se superpuso al presente. Ella se acercó, no como líder, no como símbolo, sino como persona. Le habló con naturalidad, le ofreció ayuda, la miró a los ojos. Y en ese gesto simple, el círculo se cerró. Porque el respeto ya no era una excepción, era herencia. Lejos de allí, el multimillonario vivía con menos ruido, menos poder y más verdad. Había perdido casi todo lo que lo definía,
pero había ganado algo que nunca había tenido: tiempo para mirarse. Y aunque nunca volvió a ocupar titulares, su historia siguió viva como advertencia silenciosa. No para otros, sino para él mismo. Porque algunas lecciones llegan tarde, pero llegan. Ella, en cambio, ya no pensaba en lo que había sido. Vivía el presente con una calma nueva. Sabía que había hecho lo correcto. No porque el mundo se lo confirmara, sino porque ya no necesitaba confirmación. Y ese era el signo más claro de que el cambio había sido real. En el próximo y último bloque de esta parte, la historia se cerrará por completo, no con un evento, sino con una verdad simple que todos podemos llevarnos: que el poder más grande es el que no necesita ser usado. Hay finales que no se sienten como un cierre, sino como una respiración profunda después de un largo esfuerzo. Así fue este. No hubo celebraciones, ni discursos, ni reconocimiento público. Solo una sensación tranquila de coherencia. La empresa ya no necesitaba pruebas, ni ejemplos, ni símbolos. La transformación se había vuelto cotidiana, casi invisible. Y eso era lo más poderoso de todo: nadie estaba actuando para demostrar nada. Simplemente eran distintos. Ella lo comprendió una mañana cualquiera, al entrar y ver a las personas saludarse con respeto sin pensarlo, corregirse sin herirse, escucharse sin miedo. No era perfecto, pero era real. Y lo real siempre es suficiente. Se sentó en su lugar, tomó un café y, por primera vez en mucho tiempo, no sintió peso. No había nada que sostener, nada que vigilar, nada que corregir. El sistema respiraba solo. Y eso significaba que su trabajo había terminado, aunque siguiera allí. Si nadie recordara tu nombre, ¿seguiría existiendo lo que ayudaste a construir? Pensó en el día en que todo comenzó, en aquel idioma extranjero pronunciado con desprecio, en el silencio que eligió, en la paciencia que sostuvo. Sonrió al darse cuenta de que nunca había sido sobre idiomas, ni sobre humillación, ni siquiera sobre poder. Había sido sobre dignidad. Sobre la decisión de no responder desde el ego, sino desde la verdad. Y esa decisión, repetida una y otra vez, había cambiado todo. El multimillonario ya era solo una historia lejana. Algunos lo recordaban, otros no. Pero su caída había servido para algo más grande que la justicia, había servido como espejo. Porque todos, de una u otra forma, habían visto en él algo que no querían ser. Y ese rechazo silencioso fue la base del nuevo mundo que habían construido. Ella se levantó, caminó hacia la ventana y miró la ciudad. No sentía orgullo, ni victoria, ni revancha. Sentía paz. Y esa paz, después de tantos años de invisibilidad, era el mayor regalo. No necesitaba ser vista, ni reconocida, ni recordada. Sabía quién era. Y cuando alguien sabe quién es, ya no puede ser humillado. Aquí termina la parte 03. En la parte 04, cerraremos la historia con el legado final, cómo esta lección se convierte en espejo para quien escucha, y por qué esta historia no trata de ellos, sino de nosotros. Quédate hasta el final. Porque la última parte no es un cierre, es una pregunta que te llevas contigo. Hay historias que terminan cuando los hechos se cierran. Y hay otras que terminan cuando dejan de necesitar ser explicadas. Esta era la segunda. El día en que ella se dio cuenta de eso fue un día común. Sin reuniones especiales. Sin decisiones importantes. Sin conflictos. Caminó por el edificio y todo funcionaba como debía, las personas hablaban con respeto, los desacuerdos se resolvían sin humillación, los errores se decían sin miedo. Nadie mencionaba el pasado. Nadie recordaba al multimillonario. Nadie hablaba del idioma extranjero. Y sin embargo, todo estaba allí, presente, vivo, integrado. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, quédate hasta el final, porque lo que viene ahora no es una conclusión, es una revelación que te involucra directamente. Ella entendió entonces que la historia ya no le pertenecía.
Había dejado de ser la mujer invisible que hablaba 4 idiomas para convertirse en algo más grande, una lección que caminaba sola. Ya no era necesario explicar lo que había ocurrido, porque el resultado era visible. El respeto no era un valor declarado, era una práctica cotidiana. Y eso era lo más difícil de lograr, y también lo más frágil. Por eso decidió hacer algo inesperado. No anunció nada. No pidió permiso. No buscó aprobación. Simplemente empezó a salir antes del trabajo, a quedarse menos tiempo, a delegar más. No como abandono, sino como prueba final. Quería ver si el cambio sobrevivía sin ella. Porque toda transformación real debe resistir la ausencia de quien la inició. Y si no lo hace, nunca fue verdadera. ¿Alguna vez te preguntaste si lo que haces hoy seguiría existiendo si tú ya no estuvieras? Los días pasaron y nada se rompió. Nadie volvió atrás. Nadie bajó la guardia. El sistema respiraba solo. Y eso confirmó lo que ella ya sentía, su papel había terminado. No porque fuera irrelevante, sino porque había logrado lo más difícil, volverse innecesaria. Y esa es la señal más clara de un liderazgo sano. Una tarde, mientras salía del edificio, miró hacia atrás por última vez. No con nostalgia, ni con orgullo, sino con gratitud. Porque había vivido algo raro, había sido invisible, había sido vista, y ahora podía simplemente ser. Sin carga, sin símbolo, sin historia encima. Y esa libertad era el cierre que nunca había planeado, pero que siempre había buscado. Este bloque marca el inicio del verdadero final. En el próximo, veremos cómo la historia deja de pertenecer a un lugar, y pasa a vivir dentro de las personas que la escuchan, incluso de aquellas que nunca estuvieron allí. El legado no se quedó en las paredes del edificio. Como todo lo que es auténtico, comenzó a viajar sin permiso. Personas que habían trabajado allí se fueron a otros lugares y llevaron consigo una forma distinta de estar, de hablar, de decidir. No lo hacían de manera consciente, ni como misión, ni como discurso. Simplemente no podían volver a ser como antes. Y eso es lo que ocurre cuando una lección se vuelve parte de la identidad, se mueve contigo, incluso cuando no quieres. Ella empezó a notarlo en detalles pequeños. Un mensaje de alguien que ya no trabajaba allí y le contaba que había intervenido cuando vio una humillación. Una llamada de un antiguo compañero diciendo que, por primera vez, había corregido a su jefe sin miedo. Historias simples, cotidianas, que no merecían titulares, pero que confirmaban algo inmenso, la historia seguía viva fuera de su control. Y esa vida propia era el verdadero final de cualquier transformación. ¿Te imaginas cuántas vidas pueden cambiar, solo porque alguien decidió no callar en el momento correcto? Ella ya no era necesaria. Y lejos de sentir vacío, sintió alivio. Comenzó a vivir con más ligereza, con menos responsabilidad externa, con más presencia interna. Caminaba por la ciudad sin que nadie la reconociera, y eso le resultaba extraño y hermoso a la vez. Había pasado años deseando ser vista, y ahora que podía serlo, elegía el anonimato. Porque había aprendido que el verdadero poder no está en ser reconocido, sino en no necesitarlo. Mientras tanto, el mundo seguía repitiendo la historia de 1000 maneras distintas. En oficinas, en familias, en escuelas, en lugares donde alguien cree que nadie entiende, que nadie escucha, que nadie ve. Y en esos lugares, alguien siempre entiende. Alguien siempre escucha. Alguien siempre ve. La diferencia es si esa persona elige callar para protegerse, o callar para construir algo mejor. Ella nunca volvió a hablar del multimillonario. No porque lo perdonara, ni porque lo olvidara, sino porque ya no era relevante. Su historia había cumplido su función, había revelado una verdad que ahora vivía en otros. Y cuando una verdad se multiplica, el origen pierde importancia. Lo que importa es el efecto. Una noche, sentada en su casa, apagó la luz y se quedó en silencio. No era un silencio vacío, sino lleno. Lleno de sentido, de calma, de cierre. Y en ese silencio, entendió que el ciclo estaba completo.
No había más que hacer. No había más que demostrar. Solo había que vivir de acuerdo con lo que se había aprendido. Este bloque marca la expansión final del legado. En el próximo, la historia se reducirá a una sola pregunta, una que no se responde con palabras, sino con elecciones diarias, y que convierte esta historia en un espejo para quien la escucha. La historia, al final, se redujo a una sola pregunta. No una pregunta que se hace en voz alta, sino una que aparece en los momentos más simples, cuando nadie observa, cuando nadie evalúa, cuando no hay consecuencias visibles. Una pregunta que no busca respuesta inmediata, sino coherencia diaria. ¿Quién eres cuando nadie necesita que seas bueno? Ella la escuchaba en gestos pequeños. En la forma en que alguien detenía una broma a tiempo. En cómo otro elegía escuchar en lugar de interrumpir. En la decisión silenciosa de no aprovecharse de una ventaja. No eran actos heroicos, ni grandiosos, ni dignos de aplauso. Eran elecciones mínimas, repetidas todos los días, que construían algo mucho más sólido que cualquier discurso. Y ahí comprendió que el verdadero test nunca había sido el idioma extranjero, ni el multimillonario, ni la humillación. Había sido esa pregunta, repetida una y otra vez, sin que nadie la pronunciara. Si hoy nadie te estuviera observando, ¿seguirías actuando igual? Ella ya no necesitaba estar presente para que esa pregunta existiera. Se había instalado en la cultura como un reflejo automático. Y eso era lo que hacía a la historia peligrosa y poderosa al mismo tiempo, podía repetirse en cualquier lugar, con cualquier persona. No necesitaba un edificio, ni una empresa, ni un multimillonario arrogante. Solo necesitaba a alguien que creyera que nadie lo entendía, y a alguien que sí lo hiciera. En los años siguientes, la empresa siguió creciendo, pero sin prisa. Sin atajos. Sin sacrificios ocultos. Las personas iban y venían, como en todos los lugares, pero algo permanecía, el respeto como base, no como premio. Y ese cambio, tan sencillo y tan difícil, era el verdadero milagro de la historia. Nadie lo anunciaba. Nadie lo vendía. Simplemente ocurría. Ella se mudó a otra ciudad. Cambió de rutina, de paisajes, de silencios. Nadie sabía quién era, y eso le devolvía una libertad que había aprendido a valorar. A veces, en reuniones pequeñas, escuchaba a alguien hablar en un idioma extranjero creyendo que nadie entendía. Sonreía para sí. No intervenía. Porque ya no era necesario. La lección no necesitaba ser repetida. Ya estaba sembrada. Y ahí estaba la verdad final, la historia nunca fue sobre demostrar inteligencia, ni sobre humillar al arrogante, ni sobre revelar un secreto. Fue sobre dignidad. Sobre la capacidad de elegir el bien incluso cuando nadie lo exige. Y esa elección, cuando se hace consciente, cambia todo. En el próximo bloque, cerraremos esta historia con su última capa, no como relato, sino como espejo directo para ti, que escuchas, que miras, que decides cada día qué hacer con lo que entiendes. Cuando una historia se vuelve espejo, deja de ser cómoda. Ya no se puede escuchar como si fuera sobre otros. Ya no se puede mirar desde afuera. En ese punto exacto, la narrativa deja de entretener y comienza a exigir. Y esa era la etapa final de todo lo que había ocurrido, convertir lo vivido en una pregunta incómoda para quien la escucha. Ella lo comprendió el día en que dejó de contar la historia incluso para sí misma. Ya no la necesitaba como recuerdo ni como justificación. Había aprendido lo que debía aprender. Y ahora, cada vez que veía una injusticia pequeña, una burla disfrazada de broma, una superioridad silenciosa, sentía la misma claridad que aquella primera vez. No rabia, no urgencia. Claridad. Y actuaba desde ahí, sin dramatismo. Como si supiera que la dignidad no necesita testigos para existir. Si hoy escucharas a alguien hablar con desprecio creyendo que nadie entiende, ¿qué harías? El mundo seguía igual en apariencia. Las personas seguían creyendo que podían esconderse detrás del idioma, del cargo, del dinero, del estatus. Seguían pensando que el poder protege.
Pero ella ya sabía la verdad, lo único que protege de verdad es el carácter. Y el carácter se revela cuando creemos que nadie nos está mirando. Con el tiempo, la historia comenzó a contarse de otras maneras. No como relato de humillación, sino como advertencia. No como ejemplo de inteligencia, sino de conciencia. Porque lo que había cambiado no era el destino de un multimillonario, ni la carrera de una mujer invisible. Lo que había cambiado era la forma de mirar al otro. Y eso, aunque parezca pequeño, es la raíz de todas las transformaciones duraderas. Ella vivía ahora una vida sencilla. Sin títulos, sin símbolos, sin necesidad de demostrar nada. Pero en cada lugar al que llegaba, algo se ordenaba. No por su presencia, sino por su forma de estar. Escuchaba. Respetaba. Elegía con cuidado. Y esas elecciones, silenciosas y constantes, eran el eco más fiel de todo lo que había ocurrido. El silencio ya no era refugio ni estrategia. Era paz. Una paz que solo llega cuando uno sabe que actuó de acuerdo con su conciencia, incluso cuando nadie lo exigía. Y esa paz, más que cualquier reconocimiento, era la prueba final de que la historia había cumplido su propósito. En el último bloque, cerraremos definitivamente esta narrativa, no con una moraleja, sino con una invitación directa, a mirarte, a escucharte, a elegir qué hacer con lo que ahora sabes. Al final, no quedó una historia que contar, sino una elección que repetir. No quedó un villano claro, ni una heroína visible, ni un momento exacto que pudiera señalarse como el más importante. Lo que quedó fue algo más incómodo y más poderoso, la responsabilidad individual. Porque cuando una historia se convierte en espejo, deja de pertenecer a quien la vivió, y pasa a pertenecer a quien la escucha. Ella lo entendió hace tiempo. Por eso dejó de hablar, de explicar, de demostrar. Sabía que cada persona necesita descubrir por sí misma lo que hace cuando cree que nadie entiende. Y esa es la única lección que no se puede enseñar, solo se puede vivir. El multimillonario, en algún lugar del mundo, seguía existiendo. No como símbolo, ni como ejemplo, sino como persona. Y tal vez, en silencio, había aprendido lo mismo. O tal vez no. Porque al final, no importa lo que él haya aprendido. Lo que importa es lo que tú harás cuando tengas la oportunidad de elegir entre el desprecio fácil y el respeto silencioso. Porque siempre habrá un idioma que creas seguro. Siempre habrá alguien que creas invisible. Siempre habrá un momento en el que pensarás que nadie te entiende. Y en ese momento, esta historia volverá. No como recuerdo, sino como pregunta. Si esta historia te hizo detenerte un segundo y mirarte por dentro, suscríbete, comparte este video y deja un comentario. Porque el verdadero test no ocurre en una empresa, ni en una reunión, ni en otro idioma. Ocurre todos los días, cuando eliges quién eres, incluso cuando nadie te está escuchando.